¿Y si se dijera que algunas de las mayores estrellas de Hollywood llevaban vidas amorosas completamente fuera de control, desde los romances interminables de Gary Cooper hasta la lista explosiva de Didi? Estas historias arden más de lo que imaginas. Aquí van 25 de los personajes más escandalosos del espectáculo. Louise Brooks. Hollywood creyó que podía domesticarla, pero Louise Brooks solo sabía reírse. Su belleza fría y su famoso corte de pelo la volvieron una estrella, aunque por dentro despreciaba el sistema que la exhibía. No soñaba con premios ni alfombras rojas, prefería el sexo, los libros y la ginebra, una combinación que escandalizaba a los estudios que querían convertirla en muñeca obediente. Se casó con el director Eddie Sutherland, pero lo abandonó sin mirar atrás. Luego se encaprichó con George Preston Marshall, poderoso dueño de los Redskins, solo para dejarlo cuando el juego la aburría. Hubo amantes por montones, incluso un encuentro fugaz con Greta Garbo. Brooks posaba desnuda, hablaba de deseos sin culpa y disfrutaba provocar a un Hollywood que fingía moral mientras practicaba hipocresía. A los 26 años hizo lo impensable. Renunció a la fama y aceptó la pobreza como precio de su libertad. Nunca pidió volver ni se arrepintió. Murió lejos del brillo pero intacta en algo que Hollywood nunca pudo comprarle: la voluntad de vivir bajo sus propias reglas. Marilyn Monroe. Hollywood la convirtió en fantasía, pero Marilyn Monroe vivió como una herida abierta. Su cuerpo fue celebrado, su sonrisa explotada y su fragilidad convenientemente ignorada. En la pantalla irradiaba deseo y ligereza. Fuera de ella luchaba contra la soledad, la inseguridad y una necesidad desesperada de ser amada en un mundo que solo sabía consumirla. Cuanto más famosa se volvía, más pequeña se sentía. Sus matrimonios fueron intentos fallidos de salvación. Con Joe DiMaggio encontró protección, pero también celos y control. El amor no sobrevivió a los flashes. Con Arthur Miller buscó intelecto y refugio emocional, pero ni la admiración ni la literatura pudieron competir con sus demonios internos. A esto se sumaron romances, rumores y el más peligroso de todos, su relación con el poder, encarnada en el presidente John F. Kennedy. Un affair que la expuso al escándalo y la dejó aún más vulnerable. Marilyn Monroe murió joven, sola y rodeada de preguntas. No fue solo víctima del abuso de sustancias, sino de una industria que la elevó para luego abandonarla. El mundo se quedó con el mito. Ella nunca logró quedarse con la paz. Su tragedia no fue amar demasiado, sino creer que el amor podía salvarla. Vivien Leigh no llegó a Hollywood por accidente. Llegó con hambre, ambición y una certeza peligrosa. Vio a Laurence Olivier en un escenario y decidió que sería suyo, aunque ambos estuvieran casados y el escándalo fuera inevitable. Su belleza parecía delicada, pero detrás había una voluntad feroz, casi implacable. En la pantalla era fuego contenido, fuera de ella una tormenta que no aceptaba límites ni consecuencias. El romance con Olivier nació entre miradas prohibidas y estalló en traición abierta. Él dejó a su esposa embarazada. Ella abandonó lo que hiciera falta. Se casaron rodeados de aplausos y murmullos venenosos. Juntos fueron realeza teatral, pero también un campo de batalla. Dos egos enormes, dos carreras voraces y una pasión que se alimentaba del conflicto. El amor era intenso, sí, pero también cruel, desgastante, imposible de sostener sin heridas. Mientras el mundo la adoraba como Scarlett O'Hara, Vivien Leigh se iba quebrando en silencio. La enfermedad mental, los celos, la presión y el miedo a perderlo todo erosionaron su vida privada. El matrimonio terminó como había empezado, con drama. Vivien Leigh dejó actuaciones inmortales, pero pagó un precio brutal. Ganó la gloria, perdió la estabilidad. En su historia no hubo final feliz, solo la prueba de que el amor, cuando se confunde con obsesión, puede ser tan devastador como la tragedia más perfecta del teatro. Jane Mansfield. Jane Mansfield entendió el juego de Hollywood mejor que muchos y decidió jugarlo exagerando cada regla hasta volverla ridícula. Rubia, imposible, curvas ofensivas y sonrisa calculada. Fue vendida como el reemplazo de Marilyn Monroe, aunque ella sabía que no era un símbolo, era un espectáculo.
Vivía rodeada de flashes amantes, fiestas desbordadas y titulares diseñados para escandalizar. Cuanto más hablaban de su cuerpo, más poder sentía tener sobre la atención pública. Su vida amorosa fue un desfile constante de hombres famosos, rumores y provocaciones. Se la vinculó con John F. Kennedy, aunque nada fue confirmado, y eso solo hizo crecer el mito. El episodio más grotesco llegó con Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, quien aseguró ser su amante. Mansfield, divertida, lo negaba, mientras lo llamaba por teléfono solo para burlarse, riéndose con sus amigos, mientras el sumo sacerdote creía vivir una fantasía prohibida. Tras su muerte en un brutal accidente automovilístico, LaVey afirmó que todo había sido producto de una maldición. Hollywood, encantado con el morbo, aplaudió la historia. Jane Mansfield murió joven, convertida en leyenda kitsch, demasiado inteligente para tomarse en serio y demasiado libre para encajar. No fue una víctima ingenua, sino una mujer que jugó con el escándalo, hasta que el escándalo decidió quedarse con ella. ¿Crees que Jane Mansfield realmente tuvo una relación oscura con John F. Kennedy? ¿Y que su muerte pudo haber sido un montaje? Comenta uno si piensas que John F. Kennedy estuvo involucrado en este caso. Diana Dors. Diana Dors no fue creada por el escándalo. Lo cultivó con paciencia y placer. Mientras el cine británico intentaba vender decencia, ella ofrecía exceso. Rubia, voluptuosa y provocadora, vivía en una mansión absurda, vestía como una fantasía cara y se movía como si cada día fuera una provocación pública. La prensa la llamó la Marilyn Monroe británica, pero Dors prefería algo más simple, ser imposible de ignorar. Su fama no venía solo del cine, sino de lo que ocurría fuera de cámara. En Orchard Manor, su casa en Sonning, organizaba fiestas que se convirtieron en leyenda local. Alcohol, sexo y voyeurismo se mezclaban sin pudor. Invitados observaban encuentros íntimos transmitidos desde habitaciones oscuras, riendo y aplaudiendo como si fuera teatro. La moral inglesa temblaba, y el arzobispo de Canterbury la bautizó con desprecio como una mujer descarriada. A ella le encantó el título. Diana Dors nunca pidió perdón ni explicó nada. Se casó varias veces, acumuló amantes y convirtió el juicio social en combustible. No quiso ser respetable, quiso ser recordada. Vivió como quiso, con ruido, con exceso y con una sonrisa desafiante. En un mundo que castigaba a las mujeres libres, Diana Dors eligió el castigo antes que la sumisión. Ava Gardner. Ava Gardner no amaba a medias, ni se equivocaba en silencio. Su belleza era salvaje, casi insolente, y su forma de amar igual de peligrosa. Hollywood la coronó como diosa, pero ella prefería el caos. Hombres intensos, peleas públicas y noches que terminaban mal. Se casó joven con Mickey Rooney y lo dejó rápido, demasiado infiel, demasiado frívolo. Con Artie Shaw buscó inteligencia, pero encontró desprecio y control. Ninguno supo domarla y ella nunca quiso ser domada. El gran incendio fue Frank Sinatra. Se amaron con furia, se destruyeron con la misma intensidad. Gritos, celos, alcohol y reconciliaciones eternas marcaron un matrimonio que ardía frente a todos. Se divorciaron, pero jamás se soltaron del todo. Sinatra fue el amor que no funcionó y el recuerdo que nunca se fue. Mientras tanto, Ava acumulaba amantes ilustres. Howard Hughes, Robert Taylor, toreros millonarios. La prensa la seguía como si el deseo fuera un crimen. Ava Gardner buscaba amor como otros buscan refugio, con desesperación y valentía. No sabía quedarse quieta ni conformarse. Su vida sentimental fue una sucesión de incendios breves pero intensos. No murió sola, pero sí cansada. En el fondo, Ava no quería estabilidad, quería sentir. Y eso en Hollywood siempre tuvo un precio. Joan Crawford no pedía amor, lo exigía. Forjó su carrera como se forja un imperio, a base de ambición, disciplina y una necesidad feroz de ser deseada. En pantalla era control absoluto. Fuera de ella, una mujer hambrienta de atención, poder y afecto. Hollywood la convirtió en estrella, pero Crawford convirtió a Hollywood en un campo de batalla donde siempre debía ganar, incluso en la cama. Se casó 4 veces, casi siempre con hombres poderosos, atractivos o influyentes,
y casi siempre terminó decepcionada. Douglas Fairbanks Jr., Philip Terry Alfred Steele, matrimonios que prometían estabilidad y acababan en traición, celos y vacío. Pero el matrimonio nunca fue suficiente. Joan acumuló amantes, muchos de ellos colegas actores, directores, productores. Su magnetismo no conocía género. Sus relaciones con mujeres como Greta Garbo o Barbara Stanwyck eran un secreto a voces en una industria experta en fingir sordera moral. Joan Crawford amaba con la misma intensidad con la que competía demasiado. Nunca soportó la soledad ni el paso del tiempo y buscó en nuevas relaciones la confirmación constante de su valor. No fue una romántica ingenua, sino una estratega emocional atrapada en su propia necesidad. Ganó fama, control y poder, pero el precio fue alto: amar siempre en guerra, incluso consigo misma. Rita Hayworth fue el sueño perfecto de Hollywood y al mismo tiempo su prisionera más elegante. En la pantalla irradiaba sensualidad y misterio. Fuera de ella era una mujer insegura, moldeada desde joven para complacer. La industria la transformó, le cambió el nombre, el cabello y hasta la identidad, vendiendo una fantasía que el público adoró, sin preguntarse quién pagaba el precio de esa ilusión. Su vida amorosa fue una sucesión de intentos fallidos por encontrar refugio. Con Orson Welles formó una de las parejas más glamorosas de los años 40, pero el genio venía acompañado de infidelidades y ausencias. El divorcio llegó con elegancia y decepción. Luego se convirtió en princesa al casarse con Ali Khan, creyendo que el título traería estabilidad. Encontró en cambio más soledad, traiciones y una vida que no le pertenecía. El cuento de hadas terminó tan rápido como empezó. Rita Hayworth pasó por 5 matrimonios y múltiples desilusiones, siempre buscando amor donde solo había deseo y proyección. Fue adorada como símbolo sexual, pero nunca comprendida como mujer. Su tragedia no fue el escándalo, sino la confusión entre ser deseada y ser amada. Hollywood la convirtió en mito. La vida real nunca le enseñó cómo ser feliz dentro de él. Lana Turner fue descubierta como un milagro y vivió como una maldición glamorosa. Su belleza parecía hecha para la tragedia perfecta, luminosa y siempre a punto de romperse. Hollywood la convirtió en estrella, pero su vida privada se volvió un espectáculo aún más intenso que sus películas. Amó demasiado, se casó demasiado y creyó demasiadas veces que el próximo hombre sería el definitivo. Nunca lo fue. 8 matrimonios, 7 hombres y una cadena interminable de rupturas marcaron su historia sentimental, pero nada la definió tanto como su relación con el gángster Johnny Stompanato. Celos, violencia, amenazas y miedo constante. En 1958 el drama llegó a un punto sin retorno. La hija adolescente de Lana, Cheryl Crane, apuñaló mortalmente a Stompanato, asegurando que defendía a su madre. El tribunal habló de homicidio justificado. La opinión pública habló de escándalo eterno. Lana Turner sobrevivió al juicio, pero no al peso de la historia. Aunque siguió trabajando y buscando estabilidad en nuevos matrimonios, la sombra del suceso nunca la abandonó. Su vida fue un carrusel de amor-culpa y titulares crueles. No fue solo una mujer envuelta en tragedias. Fue alguien que creyó hasta el final que el amor podía salvarla del desastre que siempre la estaba esperando. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman fue durante años la encarnación de la pureza en Hollywood: rostro luminoso, talento indiscutible y una imagen cuidadosamente construida de virtud intocable. Casada, madre y respetada, parecía el ejemplo perfecto de la actriz correcta. Pero detrás de esa fachada impecable había una inquietud profunda, un deseo de vivir algo más intenso que los papeles que interpretaba y las reglas que obedecía. Todo estalló en 1949 cuando conoció al director italiano Roberto Rossellini durante el rodaje de Stromboli. El romance fue inmediato y público, justo lo imperdonable. Bergman aún estaba casada y no intentó ocultarlo. Hollywood reaccionó con furia. La prensa la destrozó, el público la condenó y el Senado de Estados Unidos llegó a denunciarla como inmoral.
La santa había caído y el castigo fue ejemplar. Se divorció, se casó con Rossellini y tuvo 3 hijos con él, pagando cada decisión con aislamiento y desprecio. Ingrid Bergman perdió contratos, prestigio y su lugar en Hollywood, pero nunca se retractó. Eligió el amor, la pasión y el riesgo por encima de la obediencia. Con el tiempo regresó triunfante al cine, pero la herida quedó. Su historia demostró algo incómodo. A una mujer se le perdona el talento, pero no el deseo cuando decide ejercerlo en voz alta. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor nunca entendió el amor como algo discreto. Lo vivió como un espectáculo, con exceso, con ruido y con una intensidad que rozaba la autodestrucción. Su belleza era legendaria, casi irreal, y desde muy joven aprendió que el mundo la miraba con deseo y expectativa. Hollywood la adoraba, pero también la vigilaba esperando el próximo escándalo. Y Elizabeth rara vez decepcionaba. Amaba rápido, se entregaba por completo y dejaba ruinas emocionales a su paso. El episodio más venenoso llegó con Eddie Fisher, marido de su amiga Debbie Reynolds. La traición fue pública, el juicio moral implacable. Taylor fue señalada como la villana perfecta, y aún así siguió adelante. Se casó con Fisher y luego lo dejó atrás sin remordimientos. Nada, sin embargo, marcó su vida como Richard Burton. Se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar y se destruyeron con la misma pasión con la que se deseaban. Bebidas, peleas, reconciliaciones y titulares constantes. Un amor tan intenso que parecía necesitar el caos para respirar. Elizabeth Taylor tuvo 7 maridos y una reputación imposible de domesticar. Al final, cansada de amar en público, eligió la soledad como descanso. No fue una mujer confundida, sino una que se negó a vivir a medias. Su vida demostró que en Hollywood, una mujer que ama con libertad siempre paga un precio, pero también deja una leyenda imposible de borrar. Clara Bow. Clara Bow fue el primer gran fenómeno de Hollywood, la It Girl. Antes de que el término existiera y antes de que la industria supiera qué hacer con una mujer así. Su encanto era natural, explosivo, demasiado auténtico para un sistema que prefería ilusiones controladas. El público la adoraba por su espontaneidad y sensualidad, pero los estudios la observaban con desconfianza. Clara no fingía inocencia, ni sabía callarse. Su vida sentimental alimentó tanto su fama como su ruina. Creía en el amor con una intensidad casi infantil y trataba cada romance como si fuera definitivo. Se involucró con figuras poderosas como Gary Cooper, Victor Fleming y Gilbert Roland. Relaciones breves pero intensas que dejaron tras de sí rumores, celos y titulares venenosos. Su vulnerabilidad emocional la llevó a un colapso nervioso a finales de los años 20 y la situación empeoró cuando un médico con el que se involucró terminó divorciándose, acusándola indirectamente de destruir su matrimonio. Clara Bow fue finalmente traicionada por su propia secretaria, quien robó documentos privados e intentó chantajearla con acusaciones de promiscuidad y alcoholismo. El escándalo fue devastador. A los 28 años, agotada, humillada y harta de ser juzgada, Clara abandonó Hollywood. No cayó por falta de talento, sino por haber sido demasiado real en un mundo construido sobre mentiras. Te sorprende saber que 12 mujeres que fueron iconos de la belleza llevaron vidas tan desenfrenadas. Comenta el nombre que más te impactó. Y ahora pasemos a los hombres. Charlie Sheen. Charlie Sheen creció rodeado de cámaras y aplausos y aprendió muy pronto que el exceso también podía ser una forma de poder. Talentoso, carismático y provocador, parecía destinado al éxito eterno. Pero mientras Hollywood lo celebraba por sus papeles, su vida privada se convertía en un espectáculo paralelo. Drogas, alcohol, fiestas interminables y una personalidad impredecible que desafiaba cualquier intento de control. Sheen no escondía el caos, lo exhibía con orgullo. Sus matrimonios fueron tormentas anunciadas, relaciones marcadas por infidelidades, violencia verbal, adicciones y rupturas públicas que acababan en divorcios explosivos. Cada intento de estabilidad se desmoronaba frente a su necesidad constante de adrenalina y autodestrucción.
Arrestos, rehabilitaciones fallidas y declaraciones delirantes ante la prensa convirtieron su caída en un show continuo. Incluso cuando protagonizaba una de las series más exitosas de la televisión, su vida personal parecía sabotearlo todo. Charlie Sheen terminó siendo un símbolo incómodo, la prueba de que el talento no siempre vence al exceso. Perdió contratos, respeto y control, pero nunca la atención. Para el público, su escándalo fue entretenimiento. Para él, una forma desesperada de no desaparecer. Charlie Sheen no fue solo un actor fuera de control, fue un hombre que convirtió su propia destrucción en identidad hasta que el personaje se lo comió por completo. Lamar Odom. Lamar Odom fue un prodigio del baloncesto que parecía tenerlo todo: talento, carisma y campeonatos con los Lakers. En la cancha era brillante y versátil. Fuera de ella, profundamente perdido. La fama llegó rápido y con ella un vacío que intentó llenar con excesos. Mientras el público aplaudía sus triunfos deportivos, su vida personal empezaba a desmoronarse en silencio, empujada por adicciones que nunca terminó de controlar. Su relación más mediática fue con Khloe Kardashian, un matrimonio expuesto hasta el último detalle. Ella intentó salvarlo, protegerlo, acompañarlo en la caída, pero ni el amor ni la fama televisiva pudieron competir con las drogas y la infidelidad. Antes y después de Khloe, Lamar dejó heridas abiertas. Lisa Morales, madre de sus hijos, habló del dolor de criar sola mientras él se perdía. Más tarde, Sabrina Parr prometió ser su salvación y terminó convirtiéndose en otro escándalo público. Lamar Odom tocó fondo en 2015 cuando una sobredosis casi le cuesta la vida. El mundo lo creyó muerto. Él despertó roto. Desde entonces, intenta reconstruirse contando su historia como advertencia. Su tragedia no fue perder la fama, sino no saber quién era sin ella. Lamar Odom no cayó por falta de oportunidades, sino por no encontrar equilibrio entre el éxito y el vacío que siempre lo acompañó. Sean Diddy Combs construyó su imperio a base de ambición, carisma y una intuición brutal para el poder. Fundador de Bad Boy Records, fue el arquitecto del sonido que dominó el hip hop en los 90, lanzando carreras y moldeando estrellas como si fueran extensiones de su propio ego. Para el público, era éxito, lujo y control absoluto. Para la industria, un hombre al que convenía no contrariar. Diddy no solo quería ganar, quería mandar. Pero cuanto más crecía su influencia, más sombras aparecían alrededor. Su vida personal se convirtió en un campo minado de relaciones mediáticas, rupturas tensas y rumores constantes. A eso se sumaron acusaciones legales que empezaron a perforar la imagen del magnate intocable. Demandas por acoso, conductas inapropiadas y conflictos financieros con personas que habían trabajado a su lado. Nada se resolvía rápido. Todo se volvía ruido, titulares y silencios estratégicos. Sean Diddy Combs siguió avanzando como si nada, protegido por dinero, abogados y una reputación demasiado grande para caer de golpe. Nunca pidió perdón, nunca explicó demasiado. En su historia, el poder siempre habló más fuerte que la culpa. Diddy no es solo un empresario exitoso. Es el retrato incómodo de cómo el éxito puede funcionar como escudo incluso cuando las grietas ya son imposibles de ignorar. Cary Grant, fue la definición misma de la elegancia masculina, impecable, encantador y aparentemente inquebrantable. En la pantalla era el hombre perfecto, seguro y seductor. Fuera de ella, un laberinto de dudas y contradicciones. Hollywood vendió su sonrisa como promesa de estabilidad, pero Grant pasaba la vida buscándola. Detrás del traje bien cortado había un hombre incómodo consigo mismo, obsesionado con el amor y aterrorizado por la soledad. Se casó 5 veces y casi nunca supo quedarse. Virginia Cheryl, Barbara Hutton, Betsy Drake, Diane Cannon. Matrimonios que empezaban con ilusión y terminaban en desgaste. Con Drake experimentó terapias con LSD para entenderse mejor, una confesión sorprendente para una estrella de su calibre. Sus romances con mujeres como Sophia Loren o Grace Kelly alimentaron el mito heterosexual, mientras su convivencia durante años con Randolph Scott encendía rumores que Grant siempre negó, aunque nunca logró apagar del todo. Cary Grant vivió dividido entre la imagen que el público adoraba
y la identidad que nunca terminó de aceptar. Su mayor papel no fue en el cine, sino en la vida fingir seguridad, mientras dudaba de todo. Murió admirado, respetado y aún envuelto en misterio. Tal vez ese fue su destino final, ser deseado por todos, comprendido por pocos y conocido en realidad por nadie. Marlon Brando. Marlon Brando nunca quiso ser normal y tampoco quiso fingirlo. Su talento era volcánico, su presencia animal y su magnetismo sexual desbordaba cualquier etiqueta cómoda. En pantalla revolucionó la actuación. Fuera de ella, vivió como si las reglas fueran un insulto personal. Desde joven buscó intensidad en todo, en el trabajo, en el amor y sobre todo en el deseo. El aburrimiento le resultaba insoportable. Su vida íntima fue un territorio sin fronteras. Brando habló abiertamente de sus relaciones con mujeres y hombres en una época en la que eso podía destruir una carrera. Amantes famosos, romances fugaces y encuentros secretos formaban parte de una búsqueda constante de estímulo. No se trataba solo de sexo, sino de validación. Detrás del mito viril había un hombre inseguro, emocionalmente hambriento, que usaba la seducción como anestesia contra la soledad. Marlon Brando pasó la vida huyendo de sí mismo, mientras el mundo lo idolatraba. Incapaz de ser fiel, incapaz de quedarse quieto, dejó a su paso relaciones rotas y rumores interminables. Fue un rebelde auténtico no por provocación, sino por incapacidad de encajar. Su legado no es solo cinematográfico, es la prueba de que el genio, cuando se mezcla con vacío emocional, puede ser tan autodestructivo como fascinante. Si sigues hasta el final de este video, demuéstralo dejando un 2 en los comentarios. Errol Flynn. Errol Flynn parecía intocable, guapo, carismático y con una sonrisa insolente. Hollywood lo convirtió en héroe de aventuras mientras fuera de cámara vivía sin frenos. Desde joven mostró desprecio por la autoridad y una inclinación natural al exceso, alcohol, fiestas y romances constantes. El escándalo no lo asustaba, lo estimulaba. Con la fama esa conducta dejó de ser travesura y empezó a volverse un peligro. Durante años los estudios maquillaron su reputación con campañas de encanto. Flynn era el chico malo simpático, el rebelde tolerable. Pero en los años 40 la fachada comenzó a resquebrajarse. Golpes a periodistas, borracheras públicas y finalmente acusaciones de conducta inapropiada que ya no pudieron ocultarse. El asunto derivó en un escándalo sexual que sacudió a la industria. Marcó un antes y un después en su imagen pública. Errol Flynn evitó una condena formal, pero no el daño. Los grandes papeles desaparecieron, la salud se deterioró y el héroe del cine terminó refugiándose en producciones menores. No cayó por falta de talento, sino por creer que el encanto era inmunidad. Vivió rápido sin restricciones y dejó una lección incómoda. Incluso en Hollywood, el exceso acaba pasando factura. Charlie Chaplin, fue durante años el rostro de la inocencia cinematográfica, el vagabundo tierno que hacía reír al mundo entero. Pero detrás del bigote y el bastón se escondía una vida privada mucho más incómoda. Mientras el público lo adoraba como genio humanista, Chaplin cultivaba un poder absoluto en la industria y una personalidad obsesiva, convencido de que las reglas comunes no aplicaban para alguien de su estatura artística. Su vida sentimental estuvo marcada por relaciones polémicas y decisiones que despertaron críticas constantes. Se casó varias veces con mujeres mucho más jóvenes que él, lo que alimentó rumores, juicios morales y un creciente malestar público. A esto se sumaron acusaciones de conducta inapropiada y relatos de un comportamiento abusivo en el ámbito profesional, especialmente con aspirantes a actrices. Nada era explícito, todo era insinuado, pero el patrón se volvió imposible de ignorar. La distancia entre el personaje y el hombre real se hacía cada vez más evidente. Charlie Chaplin terminó pagando el precio de esa contradicción. Perseguido por controversias personales y presión política, fue expulsado simbólicamente de Estados Unidos y pasó años en el exilio. Su legado artístico sobrevivió intacto, pero su imagen pública quedó marcada para siempre. Chaplin demostró que incluso los ídolos más queridos pueden esconder sombras profundas y que el genio
no siempre absuelve la conducta.